Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web, Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es junto al Támesis. Ya que estamos enfocando una parte tan interesante de la historia de Inglaterra para conocer todo lo que luego va a ser el desarrollo arquitectónico de Sir Christopher Wren, me ha parecido interesante volver a titular, volver al Támesis y poner este sugerente título de Junto al Támesis para contemplar la historia. En las cenas que a veces hago en Londres pues suelen ser muy agradables. Siempre hay leyendas de que en Inglaterra y de que en Londres se come mal y se bebe mal, pues es un cuento chino. Ese turismo decapante que muchas veces va de aquí, que saquea el buffet de la mañana haciéndose bocadillos para que duren todo el día y cargando termos pequeños de café para no tener que entrar en una cafetería, son los que destrozan la fama de la gastronomía inglesa, que en gran parte es la gastronomía mundial por estar representada, creo que todas las cocinas del mundo. Pero bueno, yo tengo la suerte de a veces cenar con nuestros amigos. Cuando vamos, cenamos con nuestros amigos Frank y Angus, y pues ya os he contado alguna vez que hablamos de lo humano y de lo divino, más de lo humano y más de lo artístico, porque creo que ya os lo he recordado alguna vez. Uno de los dos miembros de esta pareja, Angus, tenía una estrechísima relación familiar con Sir Laurence Olivier. Entonces, el que te pueda contar cosas de un personaje tan importante del mundo del teatro y del mundo del cine es una cosa que siempre nos deja boquiabierto. Su casa es una casa preciosa, está cerca de la orilla del Támesis, en la parte sur, o sea, no en la parte del Parlamento ni de la Torre de Londres, sino del otro lado, en un espacio que está comprendido entre, para que os lo situáis, los que conozcáis un poco de Londres, entre lo que es el Globe, el teatro de Shakespeare, y la zona donde está la Tate. Imaginaros toda esa zona, pues era una parte donde antes allí había unos grandes descampados y había, curiosamente, donde está su casa, hay varios conjuntos de manzanas donde estaban las fábricas de velas, donde se hacían velas por estar precisamente fuera, al otro lado del río, y si había un incendio o se quemaba una fábrica, que no se extendiera, como ya se extendió en 1666 el fuego por la ciudad de Londres. Y bueno, nos lo pasamos muy bien, jugamos allí. Ellos tienen dos gatos señoriales, de estos enormes gatos. Uno se llama Bertie y el otro se llama Pectan. Creo que se llama Pectan, porque a mí así me suena. Lo de Bertie me sale más fácil, pero el otro es un nombre impronunciable. Y pues cuando ya terminamos solemos estar, pues Angus es un excelentísimo gourmet, excelentísimo, y luego es pues un hombre muy refinado, tiene así, él, si lo veis, si estuvierais contemplándolo físicamente, parecería como un personaje de estos, de un capitán de las tropas de Flandes, o un personaje de los que pudo pintar Rembrandt con un bigote, una perilla, un bigote así estilado con una raya en medio y pelo largo. O sea, es prácticamente como si usted estuviera hablando con una figura histórica.
Y me acuerdo que una de las noches, pues estábamos allí y de repente había fuegos artificiales y salimos al balcón. Claro, la vista es de infarto, ¿no? Imaginaros estar viendo toda la silueta al otro lado de Londres, el Londres más elegante y más reconocido por las cúpulas, por las iglesias, por las torres y por los palacios que daban al Támesis, pues ya os digo, es una cosa que te quedas boquiabierto, ¿no? Y había pues de estas cosas, como la reina ya lleva tantos años, pues celebran el cumpleaños de la reina, cuando le hicieron de la coma. Yo no me acuerdo exactamente la fiesta que era, pero podía ser una de las muchas fiestas que tuvo la reina. Y yo le pregunté, ¿dónde estarán lanzando los fuegos artificiales? Eran fuegos artificiales muy buenos, ¿eh? Yo vengo he visto muchas veces los de San Sebastián que se lanzan en la Bahía de la Concha, que son espectaculares, en Donosti espectaculares, y estos no desmerecían en nada lo que eran las colecciones que había visto allí de los mejores pirotécnicos mundiales. Y me dijeron, pues esto tiene que estar aproximadamente por Embankment. Embankment es el embarcadero, que es como si dijéramos el trocito de muro que está a continuación de lo que es el Parlamento británico, el Big Ben. Ahí hay una parada de metro que tiene una salida a un embarcadero, también propiamente dicho, que es donde puedes coger los ferries para subir y bajar y para todo tipo de excursiones que se hacen y cruceros que se hacen a lo largo del Támesis. Un poco más abajo también hay una comisaría de policía del río que tiene, y también hay una cosa muy importante, que es unos servicios públicos allí, porque mucha gente estar en una ciudad y no saber dónde entrar a los servicios públicos es complicado. Pues todo eso lo tenéis allí en una esquina. Y luego sale un paseo que es muy bonito. Tiene unos bancos de los que os voy a hablar en sucesivos capítulos, y me han llamado siempre mucho la atención las lámparas que tienen en ese paseo, que son unas lámparas muy curiosas. Y le dije a Frank, como Frank es historiador de Londres, es uno de los guías oficiales de más prestigio, pues le dije, oye, me han llamado siempre mucho la atención cuando me siento allí contemplar esas lámparas tan historiadas, porque también hay una serie de elementos egipcios. Hay uno de estos hitos grandes traídos desde allí, y unas esfinges hechas, pero me llamaban mucho la atención cuando iba paseando por ese trozo del Támesis las lámparas. Y dije, oye, ese sitio es verdaderamente asombroso, tanto de día por la belleza de las lámparas como por la noche con la belleza de esas mismas lámparas. Entonces me dicen, vale, estás hablando de que esas son unas lámparas históricas, eso es un modelo de decoración que es muy propio de aquí, de Londres. Y son las lámparas, pues claro que la lámpara que es, pues las que proporcionan la luz eléctrica a lo que es el largo de gran parte de lo que es el Thames Embankment, que son unos delfines. Yo no sé si me dijo, no sé si son delfines o son esturiones, o igual es uno de una raza y otro de otra, que están estilizados y se retuercen alrededor de la base de la lámpara, sosteniendo una columna estriada, y está arriba con un globo blanco opaco donde está la bombilla que da la luz, y arriba del todo se corona con una corona metálica dorada. Y estas lámparas, muchas, prácticamente todas, están montadas sobre zócalos de granito, lo que ya te las encuentras bastante elevadas, y estás, por decirlo así de alguna manera, teniendo que levantar un poco la vista para ver a los delfines. Estos postes de la luz fueron diseñados por John Bullion y dibujados, se refiere en diseñados, y creados fundidos por los talleres del arquitecto Charles Henry Driver. Y se prepararon expresamente para el embarcadero Victoria y para las escaleras que bajaban al río para
para embarcar y para desembarcar paqueterías y cosas. Y se basaron en estatuas de delfines o peces con las colas entrelazadas, que proviene la idea de la fontana de Neptuno de la Piazza del Popolo de Roma, que fue construida en el año 1822-23. Y a finales de la época del el London Metropolitan Works and Work, que son los que hacían la ornamentación, decidió iluminar lo que eran los terraplenes o lo que eran estas partes del muro que daba al río con luces eléctricas, y fue por lo que se presentaron varios diseños, y este fue el que ganó. Era eso que os he dicho, que lo he pronunciado de los trabajos y tal, es lo que se conoce traducido como Junta Metropolitana de Obras. Y todo esto se acabó convirtiendo en el magnífico espacio que vemos a partir de marzo de 1861, cuando también se hicieron los bancos, de los que os hablaré ya el siguiente podcast, hechos en hierro fundido con formas de esfinges y de camellos, inspirados en la hoja de Cleopatra, de la cual también os hablaré. Pero bueno, el diseño este de Bouillamy fue el más popular y sirvió de ejemplo para diseñar el Victoria Embankment, que es esta parte del río, y el Alberto Embankment, que es la otra parte del río. Y más adelante se utilizó también el embarcadero de Chelsea. Y este diseño que se fundía se hacía en cantidades muy limitadas porque era un modelo caro, o sea, prácticamente era hacer... salía mucho de la fundición, pero había que pulirlo, había que lijarlo mucho y daba mucho trabajo. Pero causó tan sensación que ha permanecido, porque los ingleses, cosa que es bella, no la quitan. No tienen la chabacanería de aquí. Me estoy acordando de cierta ciudad del norte de la península, donde hay un paseo inmenso, que han hecho unas lámparas que parecen unas pompas de jamón, que madre mía, habrán ganado todos los premios del mundo, pero en fin. Y pasó una cosa curiosa, que se concebieron siempre como lámparas eléctricas, con unas velas eléctricas que llamaban Jablakov, que eran muy de... El nombre era de un creador de lámparas, creo que era polaco o checo, no era exactamente... No sé exactamente, también puede ser ruso, no sé exactamente dónde era, pero fue muy famoso por el diseño de la vela eléctrica, esta que fue tan importante, pero la luz que desprendían era muy pequeña y en un momento las reemplazaron, metieron un tubito por dentro con luces de gas, que luego ya finalmente en 1900 pasaron a ocupar pasaron a ser ya unas lámparas eléctricas. Y os propongo como una experiencia muy bonita para entender lo que es para entender lo que es ese trozo del embarcadero que vio pasar tantas cosas de la Commonwealth. Escuchar conmigo, o si os lo queréis poner una vez que vayáis a Londres y os sentéis en uno de esos magníficos bancos, escuchar el prólogo de la Reina de la India, una pieza musical que ya estaban algunos echando en falta.
Sugerente como siempre Purcell. La música en la época de la Reforma, tanto la música religiosa como la música civil, era absolutamente increíble. Y aquí nos habíamos quedado en ese mundo de los puritanos, de esas guerras que había siempre contra los españoles, contra los franceses, la belicosidad, pero al final siempre eso que fue y que ha sido tan importante, el control de un parlamento sobre un país, el control de lo que eran las fuerzas más populares sobre las élites que a veces podían ser un tanto descerebradas, o no, o el poder de una iglesia sobre otra, dejando sin libertad a una tercera o a una segunda. Volvemos a ese mundo donde nos habíamos quedado con Sir Francis Drake y con todas sus aventuras en los mares que quería dominar de alguna manera tan claramente Felipe II. El encuentro que realmente envenenó las relaciones anglo-ibéricas fue la batalla de San Juan de Ulúa en septiembre de 1568, donde una pequeña flota capitaneada por Hopkins y Drake fue emboscada y casi aniquilada. Solo Hopkins, con el esbirro, y Drake en la Judith escaparon. Todo esto hay una película. Probablemente os esté recordando a cuestiones de estas películas de que, bueno, ellos le dan la vuelta, prácticamente se escapan, pero dejan destruida a la tropa hispana, a la armada hispana. Pero los ingleses lloraban esta traición, pero los españoles desestimaron la acción como tácticas sensatas cuando se trataba de ciertamente para otros historiadores como de la piratería. Pero Drake y Hopkins nunca olvidaron ni perdonaron. Y fue Hopkins, el capitán del esbirro, también el menudo nombrecito que le puso al barco, porque lo de Judith era una heroína bíblica que podía asociarse con las reinas inglesas tan soberanas ellas. Pero Hopkins, que era el tesorero de la marina, comenzó a construir los barcos más revolucionarios que más tarde destruirían los galeones anticuados de la Armada española. Y si los ingleses nunca perdonaron la traición, o lo que entendían como la traición de Felipe en San Juan de Ulúa, los españoles nunca olvidaron la injerencia de Isabel en los Países Bajos, donde los protestantes holandeses estaban siempre en plena revuelta. Al principio los auxilios que les mandaba la reina se habían limitado a dinero y a la creación de barcos holandeses en puertos ingleses. Pero después del asesinato del líder protestante Guillermo I en el año 1584, la posición de los rebeldes se volvió tan desesperada que en agosto de 1585 la reina Elizabeth envió un ejército de 6.000 soldados bajo el mando de Robert Dudley, conde de Leicester, y a regañadientes Felipe decidió la guerra contra Inglaterra como la única manera de exterminar al hereje, que era su obsesión, y ya de disciplinar a sus súbditos en los Países Bajos. Metódicamente comenzó a construir una flota grande de 130 buques. Para entonces era una armada impresionante. Organizó 31.000 hombres y 2.401 cañones para mantener lo que era la supremacía naval en el Canal de la Mancha, el tiempo suficiente para que Alejandro Farnesio, duque de Parma, y su ejército, estacionado en Dunkerque, cruzaran Inglaterra. Ya veis, los parajes y los paisajes que eran nuestros, de nuestras guerras, fueron el plano o el campo de batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. Nada de lo que Elizabeth podía hacer parecía que fuera a ser capaz de detener a la Armada Católica, como la la definían. Así que envió a Drake a España en abril de 1587 en una espectacular escuadra para intentar frenar los astilleros que para esa parte de la flota
se formaba en Cádiz, pero solo logró retrasar, porque quemó algunas naves y aparejos y tal, pero solo logró, como os digo, retrasar la fecha de navegación. Ese retraso, sin embargo, fue importante para el almirante de la mar de Felipe II, de los mares oceánicos, ya que murió el veterano Álvaro de Bazán. Hemos visto varios podcasts fijaros cómo es siempre una red la historia. Cuando hemos visto que don Álvaro de Bazán se hizo un palacio en el Viso porque pudo y porque quiso, el Marqués de Santa Cruz. Y el rey le trajo al cargo de navegación de la Armada Alfonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, que dicen que cada vez que se subía a un barco se mareaba y que confesó que sabía más de jardinería que de guerra. Lo que se produjo de todas maneras, que fue esa gran derrota, no fue culpa del nuevo comandante. Hizo lo mejor que pudo de una situación imposible, ya que la armada de Felipe solo era invencible, como se le denominó en su nombre. Fue y estaba descalificada tecnológicamente y numéricamente por una flota inglesa, pese a contar con cerca de 200 navíos de todas las clases. Pero aun su propósito estratégico se basaba en una mentira, en una falacia, y era que las tropas de Parma pudieran ser transportadas a Inglaterra. Los españoles no controlaban ningún puerto en aguas profundas de los Países Bajos, en que los grandes galeones de la Armada y las barcazas ligeras portadoras de tropas de Parma pudieran reunirse. Incluso Dios parecía ser más inglés y estar más con la armada inglesa que con la española. Y al final la flota, azotada por las galernas, se deshizo en pedazos mientras intentaba escapar a través de la ruta del norte alrededor de Escocia y Irlanda. Y de los 130 barcos que habían salido de España, tal vez 85 regresaron a la península. 10 fueron capturados, hundidos o encallados por la armada inglesa. 23 fueron destrozados por el viento y las tormentas. Y otros 12 fueron perdidos o no se sabe y no se ha reflejado en la historia qué pasó exactamente con ellos. Pero hay trabajos buenísimos hechos sobre la Armada Invencible. Hay absolutamente cosas increíbles. Bueno, cuando la Armada fue derrotada durante las primeras semanas de agosto de 1588, que claro, cuando en agosto el clima es bueno, pero cuando salen las galernas en el Atlántico son otro tema y muy serio. Es el momento de la cima del reinado de Isabel. Y este ecuador, este paso, ella lo aprobó con un brillante éxito. Los años últimos de su reinado fue lo contrario, fue el anticlímax, porque aunque el momento de peligro internacional había sido superado, se produjeron las luchas domésticas internas. Ya sabéis, cuando hay un enemigo de fuera, todos se unen para luchar contra él, pero cuando no hay enemigos fuera, todos se pelean dentro. Y hubo momentos de gran heroísmo y de éxito cuando Robert Devere, conde de Exeter, y Thomas Howard, conde de Suffolk, hicieron un segundo saqueo de Cádiz en el año 1596, se apoderaron de la ciudad y quemaron toda la flota que había con los tesoros, robaron todo lo que pudieron de la India occidental. También nosotros ya sabéis cómo habían llegado estas cosas aquí. Pero la guerra tan gloriosa como comenzó se deterioró también en una costosa campaña en los Países Bajos y en Francia y en una acción guerrillera sin fin en Irlanda, donde Felipe descubrió que podía hacerle a Elizabeth lo que ella le estaba haciendo en los Países Bajos. Irlanda tenía una gran presencia católica, entonces él mandaba mucho dinero desde Madrid
mandaba mucho dinero a Irlanda para que se rebelaran siempre que pudieran y siempre que lucharan y mantener siempre guerrillas contra Irlanda, contra Inglaterra. Cosa que duró, todas estas luchas que duran hasta los años 20, que fue cuando fue la independencia de Irlanda. Pero también incluso en alta mar los días de fabulosas victorias habían terminado, ya que, claro, el rey de España tampoco era tonto y aprendió a defender su imperio y la flota de tesoros del oro que le venía de allí. Y tanto Drake como Hopkins murieron en 1596 en la misma expedición mal concebida a las aguas del Caribe español, una prueba simbólica de que los buenos tiempos de aquellos bucaneros se habían ido ya para siempre. Y en Inglaterra el costo de casi 2 décadas de guerra generó grandes estragos con las finanzas de la reina. Le obligó a vender capital y aumentó su dependencia de las fuentes parlamentarias, que era la que le autorizaban los ingresos. Sin embargo, la expedición, ya veis qué continua pelea teníamos Inglaterra-España, qué seguido era todo, ¿no? La expedición a los Países Bajos no fue el componente más costoso ni prolongado del conflicto. De hecho, la guerra de la corporación contra España se pagó por sí misma con los saqueos que se hacían. Lo realmente costoso, la realmente costosa guerra de los últimos años del reinado de Isabel fue en Irlanda, como os he dicho antes, donde una gran rebelión en respuesta a la exclusión de los católicos nativos del gobierno y la explotación de todas las oportunidades de reemplazar todo lo que eran los católicos por protestantes ingleses, hizo que hubiera que mandar para imponer este estatus de dominio inglés sobre los irlandeses, obligó a mandar a muchos soldados ingleses a la isla de Irlanda. Y la rebelión se hizo exacerbada con esta intervención española, incluso había veces que mandaban incluso barcos con cañones y todas estas cosas. Esta guerra, la guerra denominada de los 9 años, entre 1594 y 1603, fue finalmente ganada por los ingleses, pero solo con una gran brutalidad y a costa de la vida de muchos soldados y de mucho oro. Las dificultades financieras de Elizabeth eran un síntoma de una creciente crisis política que bajo sus sucesores destruiría todo lo que había sido el sistema de gobierno de los Tudor. La década de 1590 fueron años de depresión, malas cosechas, altos precios, disturbios de campesinos, altos impuestos y crecientes críticas parlamentarias a las políticas económicas y al liderazgo político de la reina. Imperceptiblemente la Cámara de los Comunes se estaba convirtiendo en el instrumento a través del cual se podía escuchar ya la voluntad de las clases desembarcadas o en un órgano y no desembarcadas las que habían creado nuevas, se les denominaba así porque eran una nueva casta social y ya no eran un órgano obligado por lo que era el control real. Y en la teoría política, la teoría de los Tudor, se trataba de una distorsión de la función del Parlamento que siempre tenía que estar dominado por el rey, que estaba destinado a suplicar y a pedir y nunca a comandar o a iniciar, a tomar iniciativas. 3 cosas, sin embargo, forzaron la teoría de dar paso a esta nueva realidad. El primero fue la dependencia financiera del gobierno de los comunes, porque el órgano era el que tenía que pagar, porque la reina se había quedado sin dinero y entonces tenían que autorizarle y tenían que hacer muchos pagos de los que se había empeñado la reina. En segundo lugar, bajo los Tudor el Parlamento había sido convocado tan a menudo y obligado a legislar sobre tantos asuntos, todos muchas veces tan cruciales de Iglesia de Estado, como legitimar a los monarcas, romper con Roma, proclamar la cabeza suprema, gobernadora
bajo Isabel, establecer la sucesión real y legislar en áreas que ningún otro parlamento se había atrevido a entrar antes, que la Cámara de los Comunes y los comunes como personajes se adentran en ser ya necesariamente consultados. Inevitablemente se urgió una pregunta constitucional diferente. Si se pide al Parlamento que dé autoridad a la corona, ¿puede también quitársele esa autoridad? Claro, ahí estaba la pregunta. Y al final fue que sí, claro. Finalmente, el crecimiento de una nobleza local, políticamente consciente, económicamente dominante, y el aumento también de tamaño que iba tomando cada vez más la Cámara de los Comunes, refleja la actividad y la importancia de esa clase. Interesantísimo. Hemos visto cómo con los Tudor el Parlamento estaba sujeto al control del rey y al control de la Iglesia naciente, cómo en esa lucha que le enfrenta al puritanismo hace que la reina necesite el apoyo del Parlamento, y cuando la reina al final se endeuda por sus aventuras belicosas en gran parte contra España, es el Parlamento el que le tiene que de alguna manera ser su albacea, y la reina, el poder real, se va a terminar convirtiendo en un personaje que necesariamente va a tener que respetar las decisiones del Parlamento. Y todo esto en el Parlamento que da sus paredes contra el Támesis, bueno, no contra, sino que hacen orillas con el Támesis, donde nos hemos juntado hoy, junto al Támesis, para contar una parte más de la historia de Inglaterra, de estos momentos tan interesantes. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.